todo el tiempo y con frecuencia, o cuando menos recientemente, todo lo que se platica de la tiroides es TIRADS, TIRADS, TIRADS y el, y el cáncer y aquí y allá, ¿no? Como si fuera el único objetivo. Y fíjense que es bastante más común también de lo que, pues, más común de lo que nos imaginamos, también la presencia de la patología benigna de la tiroides, ¿no? Y entonces vamos a revisar un poco. Eh, Tradicionalmente, aunque ahora ya no estoy de acuerdo con esto, pe- pero pues bueno, se decía que fundamentalmente las indicaciones principales para el ultrasonido cuello era hacer evaluación de la glándula tiroides y de los ganglios. Y pues bueno, de alguna manera probablemente sigue siendo la principal indicación, pero ahora hay indicaciones muy buenas al respecto, pues ya para no ir más lejos de tiroides, pues las paratiroides, ¿no? Los ganglios, las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, planos grasos musculares, los vasos sanguíneos, las carótidas. Hay un montón de cosas, se pueden ver muchas cosas, incluso las raíces del plexo braquial. En realidad, ya la indicación del ultrasonido en el cuello es muy alta, pero bueno, si queremos decir cuáles son las dos principales, sí, tiroides y ganglios. Vamos a decir que son las principales, son las más frecuentes, ¿no? Y pues bueno, dentro de las bondades del ultrasonido en la exploración de la tiroides, pues una de ellas es, o cuáles son eh, ¿cómo podría decirles? Como los recursos que nos ofrece el ultrasonido en la exploración del cuello, una de ellas es, pues lo básico, ¿no? Que es la exploración en la escala de grises. Y cuando hacemos exploración de esto, pues podemos ver en las imágenes a nivel de la tiroides, los nódulos y todo eso, pues tamaño, bordes, forma, extensión, ecogenicidad, composición, la localización. Y esto, pues que ustedes lo hacen seguramente muy bien ya a nivel de la tiroides, ¿no? Y que si uno es quístico y que si el otro es espongiforme y que si uno es sólido y pues esas cosas. Luego, otro recurso que nos ofrece el ultrasonido en la exploración de la tiroides es el Doppler color, ¿sí? Y pues bueno, nos permite ver la distribución vascular de la glándula, es muy útil, en este caso podríamos decir muy útil en la diferenciación de los procesos inflamatorios, ahorita lo vamos a revisar, y también la distribución vascular en los ganglios linfáticos cuando es ciliar, cuando es periférica, cuando es irregular, desorganizada. La vascularidad, pues lo podemos reconocer muy bien. Y tenemos también la vascularidad de las masas del cuello, eh, las paratiroides y la resistencia vascular, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo muy bien eso. Permítanme, voy a hacer una maniobra. Uh, y es listo. El que quiera hablar puede hablar, pero así quedamos mejor, ¿eh? Aquí, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, vamos avanzando. Otro de los recursos que tenemos, ya vimos la escala de grises, el Doppler color, y por otro lado, ahora la, la elastografía. La elastografía es un intento de ver qué tan duro es el nódulo eh, y tratar de apoyarnos también en el conocimiento de que el carcinoma papilar de tiroides es un nódulo más duro que el tejido tiroideo adyacente. eh, pues la elastografía es un recurso más que podemos utilizar para tratar de hacer la evaluación en los nódulos tiroideos. Pero bueno, dentro de la elastografía tenemos esta que es la cualitativa, ¿no? La cualitativa es la del colorcito. Entonces dice uno aquí, según el color, pues bueno, este nódulo, lo duro está en rojo y lo blando está en azul, y entonces me doy cuenta que, que este nódulo, pues, pues está rojo, ¿no? En algunas áreas, y entonces dice uno, esta zona puede ser, pues, pues de un foco de carcinoma papilar. De hecho, bueno, ahorita no es tema de esa plática, pero eh, por ejemplo, si tú tienes que hacerle una biopsia a este nódulo y te fijas que la parte más roja es esa, pues dice uno, bueno, pues le tiro
meto mi aguja allí, y porque pues, es donde tengo mejores opciones de hacer mi diagnóstico, pero bueno, ahí está. Luego, la semi-cuantitativa. La cualitativa era solamente el color, ¿no? O sea, es así como, es una cualidad, poder decirlo de alguna forma. Semi-cuantitativa es tratar de hacer algo más objetivo, más cuantitativo. Y la semi-cuantitativa durante algún tiempo la estuve utilizando, ya ahorita ya tengo otra técnica, pero la utilizábamos y no se me hace ninguna mala idea hacer, hagan de cuenta, ustedes ponían aquí uno de los, como lo están viendo aquí, los cursorcitos, entonces poníamos para medir y esto se tomaba como la unidad, decía uno, el parénquima tiroideo adyacente es la unidad y el, luego le ponías el nódulo y el nódulo, al final el equipo, perdón, te daba una relación donde te decía, por ejemplo, miren, aquí está, ese es uno, que fue la que pusimos sobre el parénquima tiroideo, y la segunda curva, que sería esta que sube hasta acá, ¿no? Toda esta curva nos está diciendo aquí que es el 9.1, nos está diciendo que es 9 veces más duro que el tejido tiroideo adyacente. Y entonces esa es una forma. La tiroides, siempre el nódulo en forma comparativa con el parénquima tiroideo adyacente y podíamos decir tantas veces más, tantas veces menos, o es tan duro como, o X, ¿no? Entonces podría uno hacer el análisis en una forma semi-cuantitativa. Y ahora ya actualmente, pues están estas técnicas donde uno puede colocar, la técnica es con Shearwave y hacemos un registro. Miren, todas estas que pusimos justo en la zona donde estaba rojo, ahora le ponemos los lectores, los cursores, y te da una gráfica, como ustedes pueden ver aquí, y te da un total de 138 kilopascales. ¿Sí? Y dicen, ah, caray, pues sí, está duro, ¿sí? Ahorita no es, el chiste no es hablar de nódulo tiroideo, no me quiero distraer con esto, pero solamente que sepan que, pues bueno, tenemos cualitativa, semi-cuantitativa, cuantitativa como métodos de medición de la elastografía de los nódulos. Y pues bueno, la revisión anatómica, ¿no? También el ultrasonido nos da un detalle anatómico. Si ustedes quieren comparar esto, con la tomografía o con la resonancia, pues no, nada que ver, ¿no? El detalle anatómico del ultrasonido en la glándula tiroides es excelso, es extraordinario. Y entonces puede uno ver justamente todos los detalles, ¿no? Aquí, por ejemplo, marcando la glándula tiroides, ahí está, ¿no? Y junto con esto, pues todo lo que está alrededor, las carótidas, y luego que tenemos aquí la yugular y la yugular del otro lado por acá, y pues bueno, los grupos musculares, el, el esternoyoideo, que si el tiroideo, todas esas cosas, ¿no? Todos los grupos musculares, el detalle anatómico es muy bueno y además tenemos la gran posibilidad de hacerlo dinámico, hacer imágenes en oblicuo, podemos hacer imágenes sagitales como estas que están acá abajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero distraer con eso. Y una vez que ya sabemos que tenemos la posibilidad de ver con este detalle la glándula tiroides, en el caso de que es de lo que vamos a hablar ahora, pues nos empezamos a dar cuenta ahora una vez que alcanza uno a tener un poquito más de experiencia, que ya viste algunas glándulas tiroides, que ya sabes cómo se debe de ver y todo eso, alcanza uno a darse cuenta, de hecho, desde la exploración inicial, cuando una glándula está aumentada de tamaño. Pero, pues bueno, no debe de ser un análisis subjetivo, lo ideal es que sea objetivo. Entonces, cuando ustedes sospechan que el paciente tiene bocio, que la glándula está aumentada de tamaño, hay que intentar hacerlo objetivo, ¿no? Aquí tenemos un cursor. Aquí tenemos el otro cursor, se hace la medida aquí, luego tenemos este aquí, este acá, así, ¿no? Entonces tenemos medida a lo alto, a lo ancho, a lo largo y obtenemos un volumen total. Sí, en este caso, miren, volumen nos está dando 12, pero estamos hablando solamente del lóbulo derecho. Hacemos nuestra medida en el contralateral y la misma historia, ¿no? Alto, ancho,
y largo, y creo que por aquí debe de aparecer, sí, aquí está, 16,34. Entonces ya sumamos 16 y 12, pues ya nos están dando 28, ¿no? En el entendido de que el volumen de la glándula tiroides pues, habitualmente es como, pues no sé, 12, 14, todavía 15 por ahí centímetros cúbicos. Entonces, ya con eso hacemos objetivo que esta es una glándula aumentada de tamaño y que tiene bocio. Ok, vamos a empezar ahora ya con algunas patologías específicas. La enfermedad de Graves. Fíjense que una de las grandes posibilidades de evaluación ultrasonográfica de la tiroides la obtenemos con la enfermedad inflamatoria tiroidea. Ya ven que hay enfermedad inflamatoria y dentro de ellas pues hay virales y las autoinmunes, que son de las principales, ¿no? Y ahora, dentro de las entidades autoinmunes, la enfermedad de Graves es una de ellas. Es una enfermedad autoinmune, como lo están logrando ver aquí, que produce una hiperplasia y una hipertrofia de la glándula tiroides. La glándula característicamente está aumentada, ¿sí? Tiene, o sea, está grande, eso se ve de entrada. Luego, habitualmente es un poco más hipoecogénica o hipoecoica de lo habitual, y la otra característica es que tiene un aumento de la vascularidad. Entonces, fíjense, es vascularidad incrementada, aumento incrementa de volumen incrementado también, y la ecogenicidad normalmente un poquito baja, ¿sí? Normalmente, y eso es lo que nos hace que tengamos poca experiencia al respecto, en general los radiólogos no les solicitan imagen, ¿sí? Casi siempre el diagnóstico es clínico y de laboratorio. Yo sí estoy a favor de que se les haga ultrasonido, y no porque yo sea radiólogo, sino porque creo que es útil para el diagnóstico diferencial. Por otro lado, podemos hacer la evaluación del volumen tiroideo, ¿sí? Y poder hacer un seguimiento en el pre y el post después del tratamiento con yodo radioactivo, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de ver cómo fue la respuesta de la glándula a eso. Y pues bueno, miren, aquí tenemos un ejemplo donde lo que estamos viendo solamente es una glándula que es un poquito más hipoecogénica, aumentada de tamaño, y le ponemos el Doppler color y tiene una vascularidad incrementada, ¿sí? Entendiendo de que el volumen de la glándula tiroides habitualmente es 10 a 11 centímetros cúbicos, ¿sí? Pero dice aquí con una variación de 3 a 4, por eso yo les decía, bueno, pues si a al 10, ¿no? O al 11 le pones 3 a 4 centímetros cúbicos más, pues entonces podríamos decir, a mí me gusta cerrarlo entre 7 y 15, ¿no? Ya es con la variación arriba y con la variación abajo. Este sería el volumen que más o menos podríamos considerar. Ya por debajo de este es pequeña, y por arriba de este, pues ya entraríamos pues en la idea de que tiene bocio. Ok, ahora la enfermedad de Graves, decíamos, ya en un poquito más de detalle. Nuevamente, fíjense, está aumentado el lóbulo derecho, está aumentado el lóbulo izquierdo y también la región del istmo. Es un aumento difuso. Y con el Doppler color le ponemos la vascularidad y vean, ¿sí? Lo que antes se describía como el infierno tiroideo. Bueno, no, antes se sigue diciendo muchas veces cuando alcanzamos a ver el Doppler tan aumentado, ¿no? Vean esta otra. Este me gustó porque se logra visualizar con mucha claridad la hipoecogenicidad de la glándula, que es moderadamente homogénea. En algunos casos es también un poco heterogénea. Ayer vi uno precisamente que era bastante más heterogénea que esta, pero observen cómo está aumentado el tamaño con una hipocogenicidad más o menos homogénea, difusa. Incluimos aumento de volumen del istmo y aumento de volumen de los dos lóbulos tiroideos, ¿sí? Y pues bueno, aquí, no sé, aquí dice que tiene 24 de volumen, uno de los lóbulos, se fijan, está bien grande. Le hacemos la aplicación del Doppler color y se observa con claridad que tiene, pues que es una glándula hipervascular. Se conjunta. Si te dicen el paciente tiene hipertiroidismo,
y tiene todo esto, pues bueno, tiene enfermedad de Graves hasta no demostrar lo contrario. Y ahora, observen qué interesante, justamente lo que les comentaba. Este paciente vino en la fase pre, esta es antes del tratamiento, y luego vino después del tratamiento. Y vean cómo hubo cambios notorios en la imagen post, ¿sí? Vean, este es con el mismo equipo, nada más que hacemos el análisis y el volumen francamente disminuido, ¿no? Lo voy a quitar para que lo puedan ver. Uh-huh. Ok, otra de las entidades que, dicho sea de paso, se lleva las palmas, es la más frecuente en la glándula tiroides. Cuando estamos hablando de fenómenos autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto o la linfocítica crónica, que se conoce también, es uh, pues la más común, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Alrededor de todo el mundo, la principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, vamos a partir de que es un proceso inflamatorio crónico, luego por otro lado es autoinmune y mediado por linfocitos. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces podemos decir que es una tiroiditis linfocítica, ya estamos, crónica, y por otro lado tiene base autoinmune. Está padre, ya supimos Gracias, un Gordon. poco más de exactitud. Sí, un segundito, voy, jóvenes, otra vez. Perrito hasta la ven. ¿Hay alguien? Ah, a ver, vamos a ver. ¿De bien? Aquí. Bueno, entonces vamos a continuar. Perdone, es que yo sí me distraigo. A lo mejor ustedes no, pero yo sí. Y pues bueno, los hallazgos, hablábamos, pueden variar con las diferentes etapas de la enfermedad y con el tratamiento. Entonces, el Hashimoto es muy común, dijimos es crónico, autoinmune, mediado por linfocitos, y los hallazgos pueden variar. Entonces, casi en todos los casos puedes decir, parece Hashimoto, no, no se crean, pero sí, en muchos de los casos, cuando ya uno ha visto muchos, así sucede. Y miren, en la imagen de patología, cómo tiene todas estas imágenes redonditas, ¿sí? Hay algunas que son granulomas reparativos y algunas otras son zonas inflamatorias, y esto lo traduces al ultrasonido y es justamente esa apariencia así medio nodular, difusa, ¿no? Ahorita lo vamos a poder ir viendo. Entonces, más o menos es la traducción. Esto es, fíjense, este es un Hashimoto en una etapa bastante aguda. Es un Hashimoto que está debutando, inicia su cuadro inflamatorio, y vean cómo lo vemos también un poco aumentado de tamaño. De hecho, a pesar de que el Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo, puede cursar en su etapa inicial con un cuadro discreto de hipertiroidismo. Cuando recién empieza el proceso inflamatorio de la glándula, se libera un poco más de hormona, viene una fase tirotoxicósica leve y pues puede tener esos datos, ¿no? Cuando no sabe uno si es normal o no es normal, yo les recomiendo esto. Esto lo hago mucho con los pacientes. Pues estoy seguro que todos ustedes han visto muchas tiroides y ya se dieron cuenta que es una tiroides anormal, pero si hay alguien por ahí que no está tan acostumbrado, o si se le quieren ustedes explicar a su paciente qué es lo que están viendo, le toman una foto a la glándula submaxilar, vean qué bonita está, y entonces dice uno, ah, mire, la glándula tiroides se debería de ver como esta, pero no está así, está así. Y entonces es claro, la diferencia entre la glándula submaxilar y la tiroides. Vean esto y compárenlo con esto, ¿no? Entonces es clarísimo los cambios, porque si no, o sea, ahorita ya se los hice evidente, pero pues alguien que no tenga experiencia ve y pues piensa que la tiroides es así. ¿Sí? Entonces sí hay que tener en cuenta eso.
Y pues bueno, esto es un poco más uh, de los hallazgos más frecuentes. Son agudos, pero no son tan agudos como estos. Y esta es la típica imagen de la tiroiditis de Hashimoto. Si ustedes se imaginan que este es el cuello de una jirafa, esas manchas vienen. Hablan de que es como en cuello de jirafa. Yo siempre he pensado, ¿no? Aquí dice uno, estoy en la ventana, la cabeza de la jirafa está por acá, ¿no? No sé, una cosa rara, pero esta es la imagen de cuello de jirafa. Y se alternan justamente zonas hipoecogénicas. Muchos dicen, no, es que tiene muchísimos nódulos y que aquí y allá, y ya, híjole, y se empieza a complicar el asunto, ¿no? Puede haber algunos un poquito más grandes, de bordes difusos, mal definidos, y casi siempre dentro de nuestra descripción, si se dan cuenta, tenemos áreas hipoecogénicas, también con imágenes de aspecto pseudonodular, y entremezclado podemos ver algunas áreas más ecogénicas. ¿Se fijan? Aún a pesar de que aquí también hay imágenes pseudonodulares, pero entonces puede uno encontrar áreas de parénquima con una ecogenicidad distinta alternadas con otras de otra ecogenicidad. Y pues en la fase aguda o subaguda también podemos tener un poco de incremento de la vascularidad. Se va haciendo crónico el asunto, ¿no? Y entonces tiene uno ya una tiroiditis de más larga evolución y la glándula empieza a disminuir de su volumen por dos cosas fundamentales. Una, el, la respuesta inflamatoria de la glándula o la actividad autoinmune dentro de la glándula va destruyendo parcialmente y poco a poco el parénquima tiroideo. Y por otro lado, pues todos estos pacientes les están dando tratamiento sustitutivo con levotiroxina y eso además también hace que la glándula se haga más pequeña por la sustitución. Y entonces la glándula se empieza a hacer chiquita y empezamos a tener esta apariencia así con imágenes pseudonodulares, ¿sí? Que son áreas inflamatorias ahí periféricas, ¿no? Ahora, todavía más crónico. Vean esta pobre tiroides ya. La tiroides nos está diciendo, yo soy una tiroides que ha sufrido mucho en su vida. ¿No? Soy una tiroides triste y pequeña y sustituida, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues todo eso, además, nadie me quiere, todos los anticuerpos me atacan, ¿no? Y ahí está la pobre glándula sufriendo, y ahí está, pues, de alguna manera ya es una tiroides crónica y viejita. Ahora, otra de las cosas que debemos de aprender a reconocer son los ganglios reactivos asociados, porque, pues bueno, se puede uno asustar con las áreas hipoecogénicas focales y todo eso y pensar que es un nódulo, y si durante la exploración ves ganglios, en este caso normalmente son en el compartimento central de localización paratraqueal, aquí podríamos decir que es claramente en el lado izquierdo, ¿no? Fíjense, aquí están los cuerpos vertebrales, aquí serían los discos intersomáticos, y esto que está pasando aquí por delante es el trayecto, es el esófago, ¿sí? Entonces, ahí está el esófago y ligeramente por delante del esófago estamos encontrando ese crecimiento ganglionar. Con mucha frecuencia se observa el crecimientos ganglionares en los procesos inflamatorios de la glándula tiroides. Si es Graves, hay ganglios. Si es Hashimoto, hay ganglios. Si es Kervine, normalmente también hay ganglios. Entonces, no, no se asusten. Normalmente con un fondo inflamatorio hay ganglios. Vean este, por ejemplo, nos hacemos, eh, es, si se dan cuenta, aquí está, este es el polo inferior, ¿no? Del lóbulo izquierdo, decíamos. Está por debajo. Si nosotros hacemos una imagen en, en transversal en ese sitio o axial, ya traigo aquí mi fiesta. Entonces, vamos a ver, si haces tu imagen aquí, alcanzas a ver esto es así y ya no hay glándula tiroides, estás haciéndolo por debajo de la tiroides y si hacemos una imagen sagital, ¿sí?
miren, aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Nada más si les das el enfoque correcto, puede uno encontrar muchos ganglicitos. No se asusten, es frecuente verlos, y más cuando, o sea, si tú ves que los ganglios son ovoideos, que algunos de ellos tienen hilio graso, luego le pones el Doppler color, tiene vascularidad iliar y todos son ganglios reactivos. Y otra de las cosas que es muy importante aprender a reconocer y no confundirnos es los caballeros blancos famosos. Son granulomas reparativos dentro del parénquima tiroideo. Y entonces, pues ya vimos que puede estar chiquita, puede estar grande, inflamada o crónica, sustituida, todo eso. Pero otros de los hallazgos que podemos encontrar en el Hashimoto es justamente estas imágenes nodulares. Luego los ven como nódulos y los andan queriendo biopsiar y no sé qué tanto. Sí, todas estas se conocen como caballeros blancos. Miren, aquí están. Son nódulos reparativos, granulomas reparativos en el interior de un parénquima que está inflamado en forma crónica. ¿Sí? Pues bueno, crónica y también a veces se agudiza y todo eso, ¿no? Entonces, esta apariencia tan heterogénea pues es Hashimoto también. Y entonces dice uno, qué caray, oye, pues el Hashimoto es el mil caras, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que vimos este otro, revisamos acá, acá, y luego hasta con caballeros blancos, dice uno, y qué caray. Pues sí, justamente, el Hashimoto es mil caras en el cuello, ¿no? Es una entidad en la que hay que pensar frecuentemente cuando vemos alteraciones difusas del parénquima tiroideo. ¿Sí? Y otra cosa más que es importante en el Hashimoto es que uno puede ver la glándula así como está, ¿no? Está inflamadita y pues bueno, tiene ahí cositas chiquitas ahí dispersas y que si el proceso y que si tiene las áreas de un poquito más de cogenicidad ahí dispersas, X. Recuerden que el Hashimoto, ¿sí? Es un sustrato o es un medio ambiente en donde se desarrolla con mayor facilidad procesos de tipo neoplásico. Hay quien dice que hasta 60 veces más frecuente que la población general, pero normalmente está relacionado al linfoma, ¿no? También podría ser un papilar, pero puede ser linfoma, puede ser un papilar en el entorno de una tiroiditis de Hashimoto. Sí, yo de todas maneras les puedo decir una cosa, veo un montón de Hashimotos todos los días llegan estas cosas aquí al consultorio. Y pues yo nunca he visto un linfoma de tiroides, fíjense, me hace falta ver uno, a ver si algún día veo uno. Y si algún día pasó el linfoma frente a mí, pues no lo vi. Dije que a lo mejor eran cambios de Hashimoto. Mm, No sé. Entonces, pues bueno, es, este, justamente este es uno de los casos que les presenté hace ratito, donde vean cómo está el foco en el Hashimoto hacia el polo inferior del lóbulo izquierdo. Hacemos la elastografía, de repente dijimos, híjole, tiene nueve de 9 veces más duro que el tejido tiroideo adyacente. Dice, no, no, pues espérate, en el entorno de un Hashimoto, pues puede ser una neoplasia. Le hicimos. Ahí se puede ver despacito, pues se mueve ahí, estamos haciéndole la biopsia y efectivamente fue un papilar de tiroides, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Es frecuente ver muchos nódulos, como lo estábamos platicando, pero cuando hay uno de ellos, como podemos ver en que se sale totalmente del patrón, entonces debemos de tener nuestras sospechas. Tenía muchas ganas de presentarlo porque con mucha frecuencia genera confusión en la persona que está haciendo el estudio, ¿no? La subaguda. Ya vimos el Graves, vimos una linfocítica crónica y ¿sí? Es subaguda de Kerbein, ¿sí? Esta es granulomatosa. Hashimoto es linfocítico. En el Graves el ataque de los anticuerpos es contra los receptores de TSH, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? La subaguda de Kerbein es una enfermedad inflamatoria normalmente de origen viral autolimitada. Ahorita vamos a revisar, ¿sí?
Entonces tiene una fase aguda, tiene una fase subaguda, ¿sí? La tiroiditis de alguna manera está conocida como subaguda y granulomatosa. Y pues bueno, vemos, en la fase aguda tenemos cambios focales mal definidos, mal definidos. Esto es bien importante. Nodulares, hipovasculares, subcapsulares. Entonces, fíjense, estamos diciendo varias características bien importantes. Subcapsular, si pensamos que esto es cápsula, pues este está abajo de la cápsula. Sí, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Lo hipovascular, este nódulo, eh, le hicimos con Doppler color y no tiene vascularidad. Pues también es cierto. Y mal definido. Les dibujé unos bordes, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que es mal definido? Con frecuencia tú no puedes reconocer dónde empieza y dónde termina el nódulo. Por ejemplo, aquí, vean los bordes. A todos nos gustaría verlos bien definidos. Normalmente el cáncer tiene bordes definidos. Una cosa es irregulares, lobulados o extensión extracapsular, pero con bordes definidos. En este caso, los bordes están mal definidos. Eso es bien importante. Si se recuerdan en el T-RADS, no quería hablar de T-RADS, pero en el T-RADS, los bordes mal definidos, ¿cuántos puntos da? Esa es una pregunta. Sí, entonces ahí Kevin contesta, 0 puntos, doctor. ¿Ah? Entonces, justamente así es como sucede. O sea, los bordes mal definidos no dan puntos. Eso es bien, bien importante que lo tengamos. Entonces, en la fase subaguda hay un aumento difuso del lóbulo de la glándula, ¿sí? O la glándula completa, son parches confluentes, mal definidos, avasculares y con áreas hipovasculares. ¿Y saben qué otra cosa? Tiene dolor. Esta es una tiroiditis dolorosa. Es poco común, pero tampoco es tan rara. Tiene pródromos virales, ¿sí? Es un paciente que dice, doctor, hace 2, 3 semanas tuve un cuadro, tuve una gripa bárbara, ¿no? Y tuve un cuadro respiratorio que me sentí mal y todo eso. Entonces dicen, a ver, 2, 3 semanas antes, después me empezó a doler el cuello. Sí, normalmente les duele. Casi no toleran ni que los toques. De hecho, con el transductor es un gusto culposo que les confieso ahorita, ¿no? Me encanta poner el transductor sobre la zona hipoecogénica y que digan, ahí me duele. Y luego buscas otra y dices, y aquí le apachurras tantito, ahí también. Entonces, así como que dicen, tengo, sí, sí va a ser un Kervine. Sí, entonces así va. Normalmente el Kervine en su etapa inicial cursa con tirotoxicosis, ¿sí? El paciente, de hecho, a veces, por lo que va con el doctor, es por los síntomas relacionados a hipertiroidismo. Con mucha frecuencia va por dolor, pero también es cierto que existe Kervine sin dolor, ¿sí? O sea, sí hay Kervine con poquito dolor, pues, ¿sí? Y entonces el paciente lo que domina no es el dolor, ¿sí? Y la mayoría, esto es bien importante, se recuperan sin complicaciones entre 6 y 12 meses después del inicio del cuadro, contigo, sin ti o a pesar de ti, ¿sí? O sea, no crean que que tienen que hacer muchas cosas. Sí, sí se le puede ayudar al paciente, ¿eh? La verdad es que les dan antiinflamatorios y les dan analgésicos y le hacen la vida más fácil, porque muchas personas vienen muy atacadas, vienen con muchas molestias, ¿sí? Entonces le haces la vida mucho más sencilla cuando le dan antiinflamatorio y analgésico, ¿sí? Y además de que, pues bueno, sabemos que se van a recuperar. Ahora, hagamos una recopilación de lo que dijimos, ¿sí? Bordes mal definidos, subcapsulares, hipoecogénicos, hipovasculares, todo, ¿sí? Es palomita, 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 ¿sale? Entonces, vean este caso.
Este es uno que es un poquito más focal, pero de repente encuentran uno casos como este, bien difusos. Y a este, por ejemplo, ya lo andan queriendo normalmente biopsiar. No, es que tiene un nódulo que es un TIRAT5 y que no sé qué, y empiezan a echar y le quieren tomar. ¿Saben cómo les duele a estos cuando les haces la biopsia? Te quieren morder. Nomás que tiene uno la aguja en el cuello, entonces no se mueven, pero te quieren morder, ¿sí? Entonces, pues no hay que hacerlo. Si tú tienes sospecha de Kervain, no hagas biopsia, posponlo, ¿sí? No pasa nada si te tardas un poquito, ¿sí? Y ahora, aquí en esta otra, vean los cambios difusos, justo como lo estábamos platicando, ¿sí? Subcapsulares, bordes mal definidos. Aquí uno les diría, ¿y dónde empieza el nódulo y dónde termina? Híjole, pues quién sabe. Hipovasculares, las áreas que tienen vascularidad normalmente son las áreas que tienen más ecogenicidad en el parénquima. ¿Sí? Y entonces, pues vean aquí otra vez, tenemos nuevamente eh, los nódulos que estábamos comentando. Otra de las cosas que es bien característica y que ya me ha tocado ver en varios de los pacientes es que no se aguantan y vienen antes, ¿eh? Tú les dices, regrese véngase en 6 meses y le damos una revisada, no, no se aguantan, vienen al mes que entra, o a veces les hicieron un estudio, por decir, en algún otro consultorio de imagen, van, les hacen el estudio de el ultrasonido, ahí es donde les decían hay que hacer biopsia, que es maligno y que no sé qué, lo mandan, van con su doctor le dice, a ver, vaya con el doctor Sarrap, por decir, y a ver qué nos dice él, ¿no? Revisas, revisas el estudio que le hicieron en el otro lado 15 días antes y tú revisas el tuyo y dices, no, esto cambió, los nódulos ya no estaban en el mismo lugar, ya están ahora en otra área y son mal definidos y antes era más del lado derecho y ahora es más del lado izquierdo. Entonces, esa es otra característica del Kervain, no solamente subcapsular, no solamente hipoecogénico, no solamente bordes mal definidos, sino que también es como que migraran, ¿sí? Entonces cambia de un lado, cambia al otro al pasar del tiempo. Y esto que se ve tan dramático, ¿sí? Como este otro que se veía tan dramático, le haces el ultrasonido en 6 meses y tu paciente tiene tiroides normal. ¿Mm? Vean esto, ¿sí? Este fue otro también de tipo viral, pero fue por COVID, en este caso. ¿Sí? Entonces me tocó ver varios por COVID en esta época de la pandemia y pues justo, ¿no? O sea, pues, si puede haber por Epstein-Barr, por citomegalovirus, pues ¿por qué no por COVID? Sí, entonces justamente estas, estos hallazgos pueden estar relacionados. Habitualmente lo que sí te recomiendo que investigues es si hubo un pródromo de un cuadro respiratorio previo. Ahora, tiroiditis por amiodarona. Esta ya no es autoinmune, pero es por medicamentos, ¿sí? Les recomiendo, si alguno de sus familiares, muchachos, está tomando amiodarona, hay que estarle haciendo estudios de tiroides cuando menos unas cada 3 meses, ¿sí? Sus pruebas de función tiroidea, porque no es nada raro que desarrollen en el tiempo de evolución tiroiditis, ¿sí? Es la miodarona, ¿sí? Puede causar fibrosis pulmonar en 1 a 2%. Dice uno, bueno, dos de cada 100. Pues sí, pues 2 de 100. En este caso, fibrosis pulmonar. Me duele decirles, pero fíjense que mi papá tuvo fibrosis pulmonar y casi apuesto que fue por amiodarona. De hecho, eso fue lo que fue la causa de la muerte de mi papá. Entonces, pues a mi papá le tocó ser ese 2%, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Y alteraciones de la glándula tiroides hasta en un 10 a 18%. Esto ya no es tan poquito, ¿sí? Es 1 o 2 de 10. Eso ya dice, no, a ver, espérate, este número ya no es tan escaso. Y lo que pasa es que cada comprimido de amiodarona de 200 miligramos te da 50 veces la dosis diaria de yodo que necesitas. Es un montón. Sí, o sea, cada día te tomas 50 veces lo que necesitabas, más o menos. Yo pero bueno. Ahora, puede ocasionar hipo o hipertiroidismo y se recomienda seguimiento con pruebas de función tiroidea cada 6 meses. Yo les diría, háganle cada 3, man. O sea,
más vale estar con seguimiento estrecho porque tener tiroiditis y fibrosis pulmonar no está divertido. Ahora, eh, la tiroiditis por amiodarona, ¿cómo la sospechamos? Nosotros como radiólogos, tú ves esto y a ver quién dice, no, claramente una tiroiditis por amiodarona. Pues no, claro que no. Sí, esto normalmente lo sabes porque ahí está la historia y normalmente el cardiólogo lo manda con sospecha de disfunción tiroidea, con hipertiroidismo y le está dando la amiodarona. Entonces, pues bueno, el cardiólogo lo sospecha y te lo manda para su estudio ultrasonográfico, además de los exámenes de laboratorio, pero puede tener todas estas apariencias. Miren, esta es otra tiroiditis por amiodarona, que uno diría, desde el punto de vista ultrasonográfico, pues claro que tiene apariencia de tiroiditis, pero no dice amiodarona, ¿no? O sea, la amiodarona es, el decir esa palabra, a final de cuentas, resulta del interrogatorio y de la historia clínica. Miren, todos estos son casos, o sea, estos 4 imágenes son de otro caso también con tiroiditis por amiodarona. Ahora, la tiroiditis supurada aguda. Eh, la tiroides es muy resistente a las infecciones bacterianas, muy, ¿sí? Y entonces tener una infección bacteriana aguda en la tiroides es muy poco frecuente, ¿sí? Habitualmente la encontramos en el lado izquierdo, ¿sí? Aquí esto es lo que decíamos de que es muy resistente. Se debe de descartar un factor predisponente. ¿Cuál es el factor predisponente? Habitualmente es un problema congénito eh, del cuarto arco branquial y se desarrolla una fístula. Miren aquí qué bonita está esta imagen, no es mía, es del libro, pero qué bonito está, como podemos ver que desde el seno piriforme hay un trayecto fistuloso que se dirige hacia la glándula tiroides. Y ese trayecto fistuloso, ahí está, miren, tenemos cambios en el dibujito, pero a final de cuentas, desde el punto de vista ultrasonográfico, tenemos una zona focal a nivel de la tiroides con un proceso infeccioso bacteriano, sí, agudo. Sí, puede llegar incluso a repetirse el cuadro, pero si tú piensas, aunque sea la primera vez, si es algo bacteriano en la tiroides y es en el lado izquierdo, hay que pensar que puede tener un problema de cuarto arco branquial con una fístula desde el seno piriforme hasta la glándula tiroides, ¿sí? Ahora, la imagen seccional es muy útil para delimitar la extensión hacia sitios peligrosos en el cuello, también para una buena planeación quirúrgica, ¿no? Y la aspiración con aguja fina puede ayudar para el diagnóstico bacteriológico. Miren, este fue el primer caso que me tocó ver de un absceso tiroideo, eh, pues una chaparrita, vean el cuello cómo está, se ve rojo. Sí, créanme que lo toqué y se sentía caliente, no le quité el gel, qué mala onda para la foto, pero ahí está. Y le hicimos tomografía justamente por lo que estábamos viendo de hacer la evaluación de la extensión hacia las estructuras profundas, pero vean con el ultrasonido en estas imágenes cómo se ve una colección intratiroidea, ¿sí? Tuve otro caso, esta es otra chiquita, miren, casi siempre son niños. Este es otro caso también con su aumento de volumen de la tiroides, un ataque al estado general, tiene fiebres, escalofríos, todas esas cosas. Y miren, la glándula tiroides en el lado derecho, normal, ¿sí? Y vean esto, qué barbaridad, ¿no? Toda esa zona en el lado izquierdo. De hecho, eh, le hicimos punción, si ustedes ven, aquí está la aguja, la voy a quitar, ¿sí? Y así quedó después de la punción. Vean, de este hacia este. Le sacamos, híjole, no me acuerdo, pero la jeringa estaba llena de pus. Era pus lo que estaba dentro de la glándula tiroides. Entonces, pues vean, miren, esta es una zona también de colección, esto que está aquí, y pues, todo eso desapareció con la punción. En un solo sitio picamos, le aspiramos y se vino, ¿sí? Ahora, dentro de la patología benigna que también debemos de tener, hablando de cosas congénitas, pues es pues un tiroides ectópico, ¿no? Es una masa de tejido blando que está bien circunscrita, redondeada, oval, de características. Dice uno, oye, ¿se parece a la tiroides? Pues sí, similar a la tiroides, pues claro, es tiroides y puede estar desde la base de la lengua, piso de boca, hasta el lecho tiroideo, ¿sí? O perdón, el piso de la boca y los elementos de la línea media. Y una de las características cuando es toda la tiroides es que
el lecho tiroideo está vacío o con poquito tejido tiroideo, ¿sí? Entonces tú ves esto arriba, ¿sí? Y ves abajo que no hay tiroides o hay poquita, dicen, pues tejido tiroideo ectópico, ¿sí? Puede ser también, de hecho, para mala suerte, ¿no? Algunos que tienen tejido tiroideo ectópico desarrollan bocio en el tejido tiroideo ectópico o desarrollan un nódulo o desarrollan incluso cáncer. Y entonces, aguas, que está en otro sitio, pero la patología puede ser la misma. Puede ser multinodular o tener un foco de carcinoma papilar, como hablábamos, y en algunos casos la de ectopia total, lo que tenemos arriba en base de lengua, en agujero ciego, en región infrayoidea, lo que quieran, es el único tejido tiroideo funcionante que tiene el paciente. Entonces, miren, aquí está el tejido, lo ponemos en sagital y aquí está también el tejido y no hay nada abajo, ¿no? Los quistes tiroglosos, también como parte de las entidades benignas de patología de la tiroides, sí es un quiste relacionado con el cuerpo del yoides habitualmente y de localización a lo largo del curso esperado entre el agujero ciego de la lengua, sí, que está por aquí, y la región del lecho tiroideo que está hasta acá. Entonces, todo este trayecto puede ocasionar o puede tener en algún momento en su caminito tejido, perdón, un quiste tirogloso. Es unilocular, anecogénico, habitualmente. Este es el del libro, ¿no? Es una sola cavidad, anecogénico con reforzamiento posterior y de repente un poquitito de detritus adentro, ¿no? No hay evidencia de nódulo sólido mural o de calcificación. Ese es el tejido, el quiste tiroideo que todos soñamos ver y puede tener apariencia pseudosólida, ahorita lo vamos a ver, no tiene vascularidad, y puede estar infectado o tener historia de infecciones. En resonancia, pues bien, qué bonito, ¿no? Ahí está el quiste tirogloso, que les digo, así es como lo soñamos ver, eh, su relación con la línea media, por debajo del yoides, no, pues todo bien bonito. Pero vean, hablábamos de que puede tener apariencia pseudosólida. Observen esto. Alguien ve esto y dice, no, eso no es un quiste sólido. Pues ponle el Doppler color, papá, ¿sí? Y entonces vas a ver que no tiene nada dentro, son detritus. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces aquí está el axial, parte del sagital, aquí está axial y sagital, en el análisis comparativo de la resonancia con el ultrasonido. Y aquí el señor, pues Pase le saliva. decíamos, pase saliva, el pobre no podía ni pasar saliva, mire. ¿Cómo lo hace que se mueva? ¿Así? Ok, ahí está. Casi, casi no se ve y se ve cómo se le movía. Vean la dificultad que tenía con la extensión. Y dentro del quiste podemos encontrar zonas de coágulos de fibrina o hemorragia reciente, pero a esto, para estar seguros, porque pues ¿quién puede asegurarlo así de entrada que no, eso no es tejido tiroideo? No, espérate, eso no es cáncer. Ponle el Doppler color y asegúrate que no tenga vascularidad adentro. Si tiene vascularidad adentro, entonces ya estamos pensando en otras cosas, ¿no? Y este es el quiste como lo hemos soñado ver, ¿no? Pueden ser multiloculares. Cuando han tenido historia de infección, los nódulos pueden ser así, ¿sí? Observen cómo, así como si estuviera lobulado, ¿no? Ahí está. Este está embebido en uno de los músculos cinta del cuello. Este es el músculo habitual, como es habitualmente, y el quiste tirogloso puede estar dentro. Casi siempre es a la izquierda, casi siempre, no es regla, pero la mayor parte de las veces. Y cuando ya encontramos el quiste por debajo del yoides o por delante del cartílago tiroides, si ustedes ya seguramente ya todos identificaron que este es el cartílago tiroides, ¿sí? Cuando está por delante ya se hace para medio. Es muy raro seguirlo viendo al centro. ¿Sí? Normalmente se desvía, se hace lateral, como lo están viendo aquí. Y pues bueno, todavía puede estar incluso por fuera. Aquí está el músculo y el quiste está por fuera del músculo, todavía es más lateral. Aquí una de las cosas que nos ayudó muchísimo es el ultrasonido, pues todos hemos visto nódulos o quistes coloides con estas características, ¿no? Que tenemos los focos de cristales coloides en el interior, tenemos detritus, incluso este tenía un nivel líquido y tenía cambios inflamatorios en la grasa, ¿no? De alrededor. Miren, ya terminamos, ya no dejamos que Kevin dijera que ya casi son las 8.
Muy bien. Jóvenes, pues entonces nos estamos viendo, seguimos, vamos a seguir viendo un poco de ultrasonido cuello. Para la próxima tengo una charla que algún día me pidieron que le pusimos de título al rescate del ultrasonido a nivel del cuello y les voy a poder mostrar un montón de cosas, todas las cosas que no se imaginaron ver con ultrasonido en el cuello, las vamos a ver. Entonces, si quieren la próxima